El Premio Euskadi de Investigación lo fomenta el Departamento de Educación del Gobierno vasco y tiene como objetivo reconocer las aportaciones al ámbito de las ciencias sociales y humanidades, valorando el esfuerzo asimismo de equipos cualificados cuyo trabajo haya ejercido una influencia positiva y destacada en el País Vasco. Kontua da, hemen gaudela, beste urte batez jarraian, arlo horretan egindako lanik emankorrena saritzeko. Eta zehatzago esan da, ikertzaile eta pertsona batek egindako lana saritzeko. El jurado ya ha tomado una decisión y ha concluido que el Premio Euskadi de Investigación 2017 sea para el catedrático de Psicología Clínica Enrique Etxeburua, en reconocimiento a su trayectoria investigadora referida a problemas de relevancia social. Y no es para menos, porque en los más de 40 años que lleva desarrollando su vida profesional en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, ha centrado sus investigaciones en la violencia contra la pareja, agresiones sexuales, adicción al juego y a las adicciones sin sustancia y trastornos de ansiedad. De estas líneas de trabajo han surgido numerosas publicaciones que, además de haber sido premiadas, sirven en la actualidad como herramienta de trabajo para muchos profesionales. Para poder comprender la importancia de este tipo de premios, en primer lugar, me gustaría ceder la palabra a la consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte. Sailburua Anderea, mesedez. Txalo bero bat. Arratsaldeon eta ongi etorri Euskadi Ikerkuntza Sariaren banaketa ekitaldi honetara. Ekitaldiari hasiera eman nahi nioke, gerturatu zaretenoi eskerrak emanez. Pozik gaude, etorri zaretelako gaur Gasteizera, sarituari, irakasle zein ikertzailea den Etxeburua jaunari aitortza egitera. Eusko Jaurlaritzak Euskadi Saria eratu zuen Euskal Herriko zientzia ibilbide nabarmenena urtero gorentzeko, eta aurten 2017ko ediziora iritsita, sari hau guztiz errotuta dago, bai ibilbideagatik, bai sarituen mailagatik. Sari honen bitartez, Euskal Herriko zientziaren garapenari oro har lagundu izana saritzen dugu. Gure zientzialarien ibilbidea, ekarpena, lana eta emaitzen bikaintasuna aitortuz. Es justo agradecer a las personas que han hecho posible esta edición del Premio Euskadi de Investigación su esfuerzo y dedicación. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas presentes hoy aquí que se hayan sumado a esta ceremonia de entrega del Premio Euskadi de Investigación 2017. Nos sentimos honrados por la cálida acogida al premiado, el profesor e investigador Enrique Etxeburua, en esta nueva edición del galardón. Me gustaría también agradecer y valorar la labor desarrollada por los miembros del jurado, una labor ardua que se desarrolla en base a parámetros de calidad y excelencia científica y que es realizada por un jurado del más alto nivel. Sus integrantes han valorado los expedientes de las personas que han optado al premio, todas ellas de un altísimo nivel investigador. La labor reflexiva del jurado les llevó a elegir al psicólogo y catedrático de universidad Enrique Etxeburua como nuevo Premio Euskadi de Investigación. Enrique Etxeburua es un excelente ejemplo para ilustrar la enorme rentabilidad de la inversión de nuestro país en educación e investigación. Era berean, nabarmendu nahi dut Etxeburua irakaslea adibide paregabea dela gure ikertzaileentzat itzulera aukerak sortzeko dugun beharraz. Euskaditik kanpora ikerketa lanean ari diren ikertzaile bikainez ari naiz, zalantzari gabe gure gizarte honen garapenerako ekarpen ikaragarria egin dezaketenez. Enrique Etxeburua psikologian doktorea da, Madrilgo Complutense Unibertsitatean 1978tik, baina Euskadira itzuli zen 1988an Euskal Herriko Unibertsitatera psikologia klinikoko plaza bat hartzera. Bere ikerketa lana Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia fakultatean gauzatu du, 80koen hamarkadaren erdialdetik aurrera. Eta garrantzia sozial handiko arazoen inguruan garatu du ikerketa lan hori, beti ere psikologia klinikoren esparruan. Bikotekidearen aurkako violentzia, eraso sexualak, jokoarekiko menpekotasun eta sustantziarik gako adikzioak eta antsietate nahasmenduak.
Etxeburuak garatu dituen lan ildo hauetatik nazioarteko 11 argitalpen eta liburu esanguratsu jaio dira, eta baita doktore tesiak ere. Aipatzekoak dira gainera jaso dituen zenbait sari ere. Jokabide terapien ikerketarako zentroaren ikerketa saria, edo psikologoen elkargo ofizialaren ikerketa saria beste zenbaiten artean. El profesor Etxeburua es un magnífico ejemplo de la transferencia de conocimiento que se realiza desde los grupos de excelencia de Euskadi a nuestra sociedad. Su grupo ha sido el responsable de la puesta en marcha de diversos programas conveniados entre el Gobierno vasco, el Instituto Vasco de la Mujer y las Diputaciones forales de asistencia psicológica a víctimas de violencia contra la pareja. Así, los programas diseñados por el grupo liderado por el profesor Etxeburua se aplican en los centros de referencia de tratamiento de víctimas y maltratadores en Euskadi, habiéndose diseñado en una escala de predicción de riesgo contra la violencia en la pareja, que es el instrumento utilizado oficialmente por la Ertzaintza. Estos son solo algunos de los hitos de su trayectoria científica, pero estoy segura de que esta larga lista de reconocimientos no va a dejar de crecer. Enrique, quiero tan solo decirte que sumo con mucho placer y cariño el otorgamiento de este galardón, de este mérito, a tu constancia, perseverancia y dedicación a la investigación científica en Euskadi. Zorionak, Enrique, zorionak bihotz bihotzez. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Bueno, después de escuchar las palabras de la consejera, es el momento de conocer con un poquito más de detalle los motivos que han llevado al jurado a decantarse por Enrique Etxeburua. Para ello, invito a este escenario a Adolfo Morais Ezquerro, él es viceconsejero de Universidades e Investigación, que dará lectura del acta del jurado Premio Euskadi de Investigación 2017. Nahi duzunean. Arratsaldeon guztioi, lehendakari, sailburuok, agintariok. En ausencia de los miembros del jurado por causas sobrevenidas, procedo a leer el acta del jurado del Premio Euskadi de Investigación 2017 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. Miembros del jurado, doña Ana María Aguz Aparicio, doña Cristina Botella Arbona, don Andreu Mascolel, don José Ramón Montero Guibert y doña Isabel del Val Valdivieso. El decreto 261/2017 de 5 de diciembre regula el Premio Euskadi de Investigación con el fin de fomentar la actividad científica y convoca el Premio Euskadi de Investigación 2017. En cumplimiento del artículo 8 de dicho decreto, se reúne en Bilbao a 8 de mayo de 2018 el jurado para el fallo del premio. El jurado se constituye con la asistencia de la totalidad de sus miembros, con el doctor Andreu Mascolel en calidad de presidente y la doctora Cristina Botella en calidad de secretaria. Tal como señala el citado decreto 261/2017, el jurado hará una evaluación global de las candidaturas atendiendo a los siguientes criterios: la carrera investigadora de las candidatas y candidatos, el liderazgo de equipos de investigación, la creación de estructuras de investigación, la creación de escuela científica, el impacto de la investigación realizada por las personas candidatas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El jurado, tras estudiar los expedientes de los 8 candidatos y candidatas oficialmente admitidos, desea dejar constancia de la gran calidad de las candidaturas presentadas y, por lo tanto, de la dificultad para seleccionar, según establecen las bases de la convocatoria, a una única persona premiada. Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, el jurado ha acordado por unanimidad otorgar el Premio Euskadi de Investigación 2017 en la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades al doctor Enrique Etxeburua Odriozola, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. El jurado ha destacado en el doctor Etxeburua su trayectoria investigadora y docente y la creación y dirección de un grupo de investigación que se ha convertido en un referente tanto nacional como internacional en el campo de la psicología clínica. También ha resaltado su labor de investigación, que se ha visto plasmada en un gran número de publicaciones de alto nivel y visibilidad, así como su liderazgo en numerosos proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas.
Además, el premiado ha contribuido de forma muy notable al desarrollo y puesta a prueba de protocolos de tratamiento y de evaluación basados en la evidencia para distintos trastornos mentales, como las adicciones y la violencia de género, y en el ámbito familiar. En estos campos ha logrado avances sustantivos que han trascendido el ámbito académico y se han transferido con éxito a la sociedad. En Bilbao, a 8 de mayo de 2018. Mila esker, Morais jauna. ¿Y qué sería de esta entrega de premio sin su principal protagonista? Me gustaría invitar al escenario al catedrático en Psicología Clínica, Enrique Etxeburua. Aurrera, Enrique. Pues todo tuyo. Lehendakari jauna, Eusko Jaurlaritzako Euskuntza Sailburu Andrea, akademia agintari, lankide, senide eta lagun, guztioi arratsaldeon. Eskerrik asko niretzako hain berezia den ekitaldi honetara laguntzera etorri zareten hoy. Gracias a todos por acompañarme en un acto tan entrañable para mí. Incluso hasta la meteorología nos ha dado un pequeño respiro en estos momentos. Ni las inclemencias del tiempo acompañan mi alegría. Debo confesar que es el galardón que más feliz me ha hecho en mi vida profesional por tratarse del premio de mayor prestigio en Ciencias Sociales y Humanidades en Euskadi. Es la consideración de toda una vida investigadora, es un reconocimiento obtenido en casa, es decir, en el País Vasco, en donde he desempeñado todo mi quehacer profesional. Supone un espaldarazo a la psicología como profesión y se me concede cuando estoy aún en plena actividad laboral, con ilusión y con proyectos en marcha. Quiero empezar por los agradecimientos. Lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quienes tenemos. A mi familia, a Paz, mi leal compañera en la familia y en la profesión durante más de 3 décadas, y a nuestros 3 hijos, Maite, Íñigo y Mónica, por su apoyo emocional en mi proyecto de vida y por el tiempo robado a ellos por mis compromisos profesionales. A mis padres, que aun no teniendo estudios, creyeron en mí y no pusieron límites a mi formación académica, aun a costa de su bienestar económico. A mí no me dieron charlas sobre el esfuerzo, la austeridad o la generosidad. Los vi en casa. De ellos aprendí, y de mi hermano mayor, que todo cuesta mucho esfuerzo en la vida, que los demás son siempre dignos de respeto y que es fundamental ser una persona honrada y decente. Hoy, por desgracia, ya fallecidos todos ellos, me siento orgulloso de ellos. En mi casa, donde había tan poco, mal podía haber libros. Por ello, la escuela me hizo gran parte de lo que hoy soy. A los profesores del Colegio de los Marianistas de San Sebastián, que inculcaron en mí el gusto por el trabajo bien hecho y la curiosidad por el conocimiento, que no he llegado nunca a perder. Me enseñaron que, como decía Cajal, el talento sin la tenacidad no es nada. A mi equipo de colaboradores, que con su entusiasmo, su lealtad y su buen hacer han creado un ambiente de trabajo grato. El éxito no pertenece nunca a una persona, a una única persona. Gotitas de agua forman un océano y granitos de arena hacen un desierto. Antes o después, a todos nos ha de llegar el relevo generacional. Y cuando, parafraseando el título de las memorias de mi admirado Baroja, me acerco por imperativo legal a las últimas vueltas del camino profesional, que no de la inquietud intelectual, tengo la firme esperanza de que mis colaboradores lo hagan más y mejor que yo. No sé si he merecido esa distinción con la que me han honrado los miembros del jurado, porque simplemente he hecho lo que tenía que hacer.
pero haré lo posible por merecerla y estar a su altura y a la de los que lo han recibido en ediciones anteriores. Quiero dedicar un recuerdo al resto de los aspirantes, que también trabajan mucho y bien. Yo admiro a las personas que desempeñan bien la tarea que les ha tocado en la vida, sea cual sea su grado de complejidad. La palabra modelo, sobre todo, se emplea actualmente para la pasarela y la publicidad, pero a mí me gusta referirla a modelos de personas admirables por su quehacer profesional o ético. A las instituciones que han posibilitado mi trabajo, Emakunde, el Instituto Vasco de Criminología, de la mano inicial del inolvidable profesor Beristain, Salud Mental de Guipúzcoa, las Diputaciones Forales, la Asociación Ekintza Vive, la Ertzaintza, que me han facilitado las muestras de pacientes y víctimas para llevar a cabo mis trabajos. No puedo ni debo olvidar mi gratitud a la Facultad de Psicología, a los alumnos que me han formulado preguntas inteligentes, a mis colegas con quienes he compartido venturas y desventuras, y a los miembros del PAS que han hecho más fácil mi trabajo, así como a la UPV-EHU, que me ha acogido desde su creación y en donde he llevado a cabo la totalidad de mi actividad. Al Gobierno vasco, que incluso en los años difíciles de la crisis económica ha apostado por la investigación hasta el punto de convertir al País Vasco en un polo de atracción para la ciencia. Por último, a mis compañeros académicos de Jaquiunde, de cuya sabiduría aprendo y con cuya relación personal me enriquezco, y a todos los que estáis aquí, que os habéis desplazado, algunos desde lugares lejanos, para acompañarme en un momento tan especial para mí. Es posible que haya omitido algunas personas. Son todos los que están, pero no están todos los que son. Respecto a mis líneas de investigación, en mis estudios universitarios he sido en gran medida autodidacta. Para lo bueno, porque ha desarrollado en mí la creatividad, y para lo malo, porque he carecido de maestros directos. Después de formarme en las universidades de Salamanca y Complutense de Madrid, psicología era entonces una carrera nueva y los 70 eran años muy convulsos en la universidad, me reformé con algunas estancias en el Middlesex y en el Moseley Hospital de Londres y más recientemente en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, en Canadá. Mi actividad investigadora, actualmente como director del Grupo de Investigación de Psicología Clínica y de la Salud, ha estado presidida por los siguientes principios rectores. En primer lugar, llevar a cabo una investigación clínica aplicada, de modo que los pacientes puedan beneficiarse de los logros obtenidos y los profesionales contar con unos instrumentos de evaluación y unas estrategias terapéuticas para hacer efectiva su labor asistencial y mejorar así el bienestar emocional de los pacientes. Mi preocupación máxima es que la investigación no esté encerrada en una torre de marfil y que solo sirva para publicar artículos científicos. La transferencia del conocimiento y el retorno social de la investigación han sido un motor de mi actividad. En segundo lugar, elegir temas de investigación que respondan a necesidades sociales. A partir de un interés inicial en los tratamientos psicológicos efectivos, principalmente en los trastornos de ansiedad, más tarde mi investigación se ha centrado en 4 temas, por decirlo de forma reducida. La violencia machista, en donde hemos desarrollado un programa de tratamiento específico para víctimas de agresiones sexuales y de maltrato contra la pareja, así como para hombres maltratadores, que se lleva actualmente a cabo en Vizcaya y Álava por parte del Centro de Violencia de Género Sutitu. Segundo, un instrumento de evaluación y gestión del riesgo de violencia grave contra la pareja que se administra en el País Vasco y en distintos institutos de medicina legal por parte de la Ertzaintza. Tercero, una guía de buenas prácticas, junto con Iñaki Subijana, aquí presente, para proteger a los menores víctimas de abusos sexuales que se ven obligados a comparecer ante la justicia
y evitar así su revictimización. Y D, unos programas de tratamiento para las adicciones sin drogas, en concreto para el juego patológico y para la adicción a las redes sociales. Me ha resultado fascinante en este punto cómo se puede activar y alterar con estas conductas el circuito de recompensa cerebral de una forma similar a como ocurre con las drogas, así como poner a prueba tratamientos específicos al respecto. Los resultados de estas investigaciones se han implantado en diversos centros nacionales y extranjeros. Y, en tercer lugar, conseguir sinergias entre la universidad, la justicia, la escuela y Osakidetza, de modo que podamos integrar, no meramente yuxtaponer, nuestros conocimientos y contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, lo que requiere una investigación de alto valor por nuestra parte, pero también la atención de las instituciones a los resultados de esa investigación. Y todavía hay mucho trabajo que hacer en esta dirección. Permítanme, finalmente, plantear unas últimas reflexiones sobre el futuro, necesariamente subjetivas. Mi trabajo intelectual está vinculado a un compromiso ético. No lo concibo de otra manera. Tenemos que aspirar al reconocimiento social de nuestra función, pero debemos también ser muy exigentes con nosotros mismos. Si nuestra actividad está financiada con los impuestos de los contribuyentes, es nuestra obligación devolver a la sociedad parte de lo que recibimos de ella. Si es posible hacerlo mejor, hacerlo bien no es suficiente. Para ello, necesitamos elegir cuidadosamente los temas de investigación, trabajar con entusiasmo y constancia, rodearnos de un equipo de personas competentes, no competitivas. La investigación compleja en solitario, como en otras épocas la han llevado a cabo meritoriamente Marañón, Cajal, Ortega, Pinillos o entre nosotros Michelena, Barandiarán o Caro Baroja, es admirable, pero resulta hoy impensable. Y finalmente, mantener la vanidad a raya. El mejor antídoto contra la vanidad es bucear en las limitaciones de nuestros logros, lo que no está reñido con la búsqueda de la excelencia. Yo soy prudentemente optimista ante el futuro porque creo que así se afrontan mejor las dificultades. La violencia, que es lo que ha sido objeto de mis estudios, se transmite rápidamente por los medios de comunicación, por la fascinación que ejerce en el ser humano. Pero hay una inmensa mayoría de personas que resuelven sus conflictos de una forma pacífica. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El ser humano es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Nuestra sociedad no es más violenta que la de otras épocas, al menos en los países desarrollados. Es más, ha perdido la violencia, las amenazas, las agresiones contra la mujer, la tortura, la pena de muerte, esa legitimación social que ha tenido hasta fechas muy recientes y al mismo tiempo se da cada vez una cobertura creciente a las víctimas y a las personas más vulnerables. Este enfoque optimista no puede ignorar las tragedias de nuestro mundo, como las muertes de inmigrantes, los conflictos bélicos, los feminicidios o el terrorismo, que hay que afrontar con la seriedad que se merecen. Cuando yo terminé mi bachillerato, no había estudios universitarios en Guipúzcoa. Hoy la situación es incomparablemente mejor. Contamos con 4 universidades, UPV, Deusto, Mondragón y algunos centros de la Universidad de Navarra, además de la UNED, de una calidad estimable y aún excelente en algunos departamentos, con diversos centros de investigación, Ikerbasque, Biodonostia, con sociedades científicas, Eusko Ikaskuntza, por cierto ya centenaria, enhorabuena, Aranzadi, Euskaltzaindia y con academias como Jakiunde. Tenemos, sin embargo, retos que afrontar. Frenar una burocracia abrumadora
fomentar el intercambio de profesores y alumnos con universidades españolas y extranjeras e incorporar a investigadores jóvenes. Son ellos quienes van a recoger el testigo de nuestra labor y quienes deben hacerlo con la tranquilidad de un futuro razonablemente estable que les permita compatibilizar una vida personal y profesional sin sobresaltos. Una última reflexión. El País Vasco actual, superado el terrorismo de ETA, que tanto sufrimiento ha generado en las víctimas, y a falta de restablecer una convivencia dañada en una sociedad plural, es hoy una realidad emergente. La intensidad del deporte, que como decía Ortega, es una afirmación de vida, la gastronomía, la música, el cooperativismo, el arte de vanguardia, el alto índice de trasplantes y de donantes de sangre, la fuerza del voluntariado y de las ONG religiosas y no religiosas, el escaso índice de delincuencia en las calles, la internacionalización de sus empresas, la calidad de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales, la apuesta por la excelencia en la investigación o la capacidad de integración al inmigrante. En la sociedad vasca se ha hecho de la ética del trabajo y de la laboriosidad, así como del igualitarismo social, un valor de primer rango. Estoy firmemente convencido de que con estos mimbres se puede hacer un buen cesto. Eskerrik asko, berriro ere eskerrak ematen dizkizuet etorri izanagatik. Muchas gracias. Saria bera emateko garaia iritsi da, mesedez, Iñigo Urkullu lehendakari zatoz gugana, eta baita ere, Kristina Uriarte hezkuntza sailburua, zu ere bai. Premio Euskadi de Investigación 2017, Enrique Etxeburua. Eskerrik asko. Mesedez, Uriarte anderea eta Etxeburua jauna, zeuen tokietara. Lehendakari jauna, zurea da hitza orain. Sailburuok, epaimahaikideok, Enrique Etxeburua jauna eta Sendia jaun Andreok, arratsaldeon, etorritako guztiok, bai unibertsitateetako errektore jaun Andreak, baita akademietako arduradunak, nola ez. Zorionak Enrique Etxeburua jauna. Epaimahaiburua eta sailburua entzun ditugu, edo epaimahaiburuaren ordez, sailburu ordeak hitz egin duenez ere entzun egin dugu, eta argi dago merezimendu osoz jasotzen duzula ikerkuntzako Euskadi saria. Sariak bi xede jasotzen ditu. Jarduera zientifikoa sustatzea eta ikertzaileek egiten dituzten ahaleginak bultzatzea. Hausnarketa, ikerketa, transferentzia eta ahalegin pedagogikoa saritzen dugu. Es un orgullo otorgar este premio Euskadi de Investigación a Enrique Etxeburua. Este premio valora el compromiso y la dedicación, la calidad del trabajo realizado, la promoción de la investigación, la voluntad y el compromiso de transferir conocimiento, también el estímulo del esfuerzo entre los equipos investigadores. Premiamos, por lo tanto, a una persona comprometida con un ideal, con la sociedad vasca y con las personas que requieren nuestra atención y actuación atenta y cercana. Enrique Etxeburua pertsona aitzindaria da.
Aitzindaria gaietan, berrikuntzan eta aplikazioan. Aitzindaria gaurkotasun handiko gizarte gaietan, aipatutako bikotekidearen aurkako indarkeria, sexu erasoak edo jokoarekiko adikzioak. Aitzindaria ikerkuntzari aplikatutako berrikuntzan. Aitzindaria ikerkuntzaren aplikazio praktikoan. Gure erakundetako programa asko bere ahaleginari esker jaio izan dira. Lanari buru belarri ekin dion pertsona bat daukagu gure artean. Pertsonen ongizatea hobetzeko asmoz dena eman duen pertsona. Gaur, pertsona askok eskertuko du barru-barruan sari hau Enrique Etxeburuari ematea. Has sido, Enrique, pionero en el ámbito de la psicología clínica en Euskadi y eres un referente internacional. Has creado escuela, siempre comprometido con las generaciones más jóvenes. Has desarrollado tu tarea intelectual e investigadora al servicio de la sociedad vasca en Euskadi y desde Euskadi, como lo has dicho. Has contribuido al desarrollo de estructuras clave para la investigación de excelencia y el conocimiento desde la Universidad Pública Vasca. Este premio reconoce la labor, la actitud y la trayectoria de una persona entregada a su trabajo. Una persona que ha contribuido con pasión a la investigación, siempre al servicio del bienestar de las personas. Este premio es para un precursor. Enrique Etxeburua es precursor en temas sociales que hoy son de gran actualidad: violencia contra la pareja, agresiones sexuales, adicción al juego. Precursor en innovación aplicada a la investigación, precursor en la aplicación práctica de la investigación. Decía en euskera, muchos programas institucionales nacieron gracias a tu trabajo y empeño personal. Hoy has querido compartir, como lo has mencionado en tu intervención, al inicio de tu intervención, este premio con tu familia, con tus amistades, con tus compañeras y con tus compañeros profesionales. Para mí, hoy como lehendakari y para el Gobierno vasco, es un honor compartir contigo y también con todas y con todos ustedes este premio Euskadi de investigación. Eskerrik asko, Enrique, familia, lagunak eta lankideak, harro gaude zuretaz eta zuetaz guztiotaz ere, eta gaurko arratsalde honetan berak eguraldi lagun aipatu egin duen bezala ere, momentu honetan behintzat zorionak bai, baina eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna. Bueno, saria banatuta, amaiera emango diogu aurtengo Euskadi ikerkuntza sari banaketari. Mila esker, jaun Andreak ekitaldi honekin bat egin duzuelako. Zorionak, Etxeburua jauna. Orain guztiak gonbidatuak zaudete mokadutxo bat hartzera. Y seguidamente, como les decía, vamos a poder disfrutar de un pequeño aperitivo al que, por supuesto, están todos ustedes invitados. Eskerrik asko guzti-guztioi eta hurrengora arte, bai, agur.